Ahí se escucha. Bien. Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Bueno, ya la clase, ¿cómo es? La clase anterior que les mandé había sido en cuanto en sí, el concepto, ¿no? De rehabilitación, de juego y demás. Y ahora, algo que nos toca es poder ver el concepto que habíamos visto en su momento, ¿no? De conducción deportiva institucional del fútbol, ¿no? Entendiendo el concepto de conducción, ¿no? Desde el rol que les compete a ustedes, sabiendo las vicisitudes que puede haber en su pluralidad, en el sentido de que, ¿no? Una cosa es conducir el equipo mediante el entrenamiento, el plantel, todo lo que vimos en su momento en ese tema, y la institución en sí, ¿no? Que conducir no es solo conducir 90 minutos, sino es conducir una institución y los valores y el ideal que se presenta. Y para conducir, como lo vimos en un momento, recuerden que tiene que haber ¿qué? Un líder, ¿sí? Entonces, acuérdense la premisa que hablamos en su momento, que no ver al DT como un líder. ¿M? El DT como líder en la conducción. Ahora, cosas para aclarar. Recuerden que conducir es diferente que ordenar, ¿no? Porque conducir, chicos, recuerden que es dar rumbo, dar una identidad, confianza, un sentido de pertenencia, ¿no? Saber que les doy un marco como para que encaren en los entrenamientos, los partidos, cómo dirigirse afuera. Y el ordenar, en este caso en el ambiente del deporte, aboca a una situación más explícita, ¿no? Tiene que ver más con la indicación, ¿no? En los 90 minutos, en los entrenamientos y demás. Ahora, por eso, ese que da indicación, acuérdense que es como ese capitán implícito afuera de la cancha, que son ustedes. Ahora, conceptos para tener en clave, en clave la conducción, recuerden que son tres, ¿sí? Estos son la visión, la coherencia y la gestión, ¿sí? La visión, recuerden que es mediante la pregunta de a dónde vamos. ¿A dónde va en los 90 minutos? En los entrenamientos, como a lo largo de la temporada. Siempre estas cuestiones pueden ser premeditadas y también eh, como ocasionadas en el momento, ¿no? De poder decir, bueno, qué margen le vamos dando, qué orden justamente le vamos dando, ¿no? Eh, Después recuerden que cuando hablamos de la coherencia a la hora de la conducción, es que lo que se dice, que se haga. En su momento, no sé si se acuerdan, yo les decía que a veces, una frase que decía Bianchi, que a veces es mejor dar dos indicaciones y esperar a que las hagan, a dar 20 y que registren las que puedan, ¿no? Que lo que se dice se haga en cuanto al entrenamiento, en cuanto a los partidos y que se juegue, chicos. Esa es la palabra más importante. Y por último, cuando hablamos de gestión, que bueno, me gusta llamarla como gestión de vestuario, ¿no? Eh, Tiene que ver más con una cuestión de lo emocional, del clima, ¿no? Los egos, las emociones, los roles, para dar más sentido. Entonces, cuando hay que tomar partido un penal, cuando se van a buscar al árbitro, distintas cuestiones que hace ¿no? El folclore del fútbol. Si tenemos que dar un ejemplo, a mí me gusta darlo con el Cholo Simeone, ¿no? Que justamente busca la conducción, ¿no? Eh, ¿Mediante qué? Que transforma un club en qué? En un equipo obrero, ¿no? Ir construyendo pieza por pieza, que cada parte le dé sentido al juego, ¿no? Desde José María Jiménez hasta Nahuel Molina, bueno, ahora después se fue, pero desde este chico, se me fue el nombre. Julián Álvarez, Griezmann, Sorloth, desde un 9, desde alguien que tira la pelota, desde Lemar que busca el pase, distintas cuestiones que hacen que funcionen como un laboratorio, ¿no? Por algo siempre los comentaristas hablan del laboratorio de Simeone. Ahora, cuando hablamos de laboratorio, lo podemos ver tanto en la cancha como en donde, en la institución, los valores y las ideas del juego de aquella charla del DT con los superiores, ¿no? Estoy hablando de fútbol profesional siempre. Si hablamos de fútbol amateur, siempre se suele decir que el,
El club viene a ser de una manera mucho más pasiva el equipo, ¿no? Porque justamente qué valores, qué ideales buscan armar entre sí para después desenvolverse, ¿no? Ahora, como les decía en su momento, recuerden que cuando hablamos de club hablamos de historia, hablamos de tribuna, hablamos de política interna, hablando, ¿no? No la política que uno conoce en la vida, sino la política como orden de club, del juego, de cómo se manejan, valores y demás, ¿sí? Eh, si tenemos que darle una definición deportiva a la institución, y esto es como una pregunta de examen, la institución es una identidad que sostiene al DT y al plantel, ¿sí? Es el, como justamente, es el conector, ¿no? Entre ambas líneas que hace que justamente tenga la funcionalidad que tiene. Ahora, si tenemos que hablar de esos factores institucionales que condicionan a un director técnico, o sea, ustedes, si tenemos que decirlo en tres palabras simples, ¿no? Es la historia, la exigencia y la dirigencia, ¿no? La exigencia desde el afuera, de hincha y los medios, la dirigencia y qué políticas deportivas manejan, ¿no? Y la historia con el peso que conlleva la camiseta y el escudo, ¿no? Son todos conceptos muy simbólicos. No es que si un partido no hay un laboratorio de Simeone, va contra los valores, ¿no? Pero son cuestiones que justamente le da una, ¿qué? Una identidad, chicos. Si tengo que pensar un ejemplo acá, se me ocurre Boca, ¿no? Ya por el 2000, la mística copera, ¿no? Que no es que vino alguien y les otorgó un papel como, ¿no? Les otorgó, ahora más son místicos, sino de justamente esa exigencia que se armaba. ¿M? Ahora, espero que hasta acá esté todo bien. Eh, qué interesante es poder articular estos conceptos, viéndolo ya puramente desde el deporte, ¿no? Desde la psicología deportiva, desde el fútbol. En el afiche que los voy a mandar, los voy a dejar como una especie de cuadros, ¿no? Que es como quizás como una especie como de, reciclaje, ¿no? Que por un lado está la institución y por el otro lado la conducción. Recuerden que cuando hablamos de institución, esto, historia, hinchada, valores, y cuando hablamos de conducción, rumbo, identidad. Cada una se retroalimenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el DT no entiende la institución, va a chocar con la tribuna, con la dirigencia, algo va a pasar. Pueden verlo San Paoli, pueden verlo Martín de Michelis con la dirigencia, ¿no? Que se fue por la puerta de atrás, de distintas situaciones. Ahora, si la institución no respalda la conducción, justamente, a los torres se desmoronan porque no se sienten queridos, están en un lugar que no pinchan ni cortan. Acá es más fino, porque no es que hubo como algo consolidado, pero a mi forma de ver, con Bataglia, ¿no? Con Boca, con Ibarra, distintas instituciones, como que no hubo un respaldo. Sin embargo, un ejemplo que a mí me gusta dar en estas situaciones es de Gallardo en River, ¿no? Que la conducción se volvió la institución, ¿no? Su ciclo no solo obtuvo trofeos, victorias y demás, sino que redefinió la identidad del club, ¿no? Eso es sumamente importante. Ahora, recuerden, como me gusta siempre decirle a mí, decir a mí, eh, esta es la teoría, ¿no? Ahora, si lo llevamos a la praxis, ¿no? ¿Qué sería la praxis en este aspecto? Es que justamente eh, la conducción, para que tengan el concepto clave, es la arenga antes de salir a la cancha, ¿no? Ahí es donde la conducción está puramente explícita. No a la cancha de que, no sé, son Juan a las 9:30, 9:15 estar hablando, no solo ahí, sino en toda la preparación previa que conlleva. Eh, Después, así como le definí la institución como concepto de identidad, si lo vemos en ejemplos, por ejemplo, más mundanos, me acuerdo que en el afiche les puse el concepto, ¿no? Eh, como este concepto de como que la bombonera late, ¿no? O ese murmullo del monumental. Bueno, distintos conceptos que hacen a la institución en sí, ¿no? Por eso recuerden que conducir es saber los momentos claves del equipo, del partido, si hacer un cambio, si buscar una jugada, ¿no? Ordenar, ¿sí? Y en base a eso, ahí digo, ¿no? Que dije al principio, ¿no? Que conducir es diferente de ordenar. Bueno,
Así como le digo por qué son diferentes, es porque uno va después de otro, ¿no? Para ordenar hay que conducir en estos espacios, ¿no? Em, por eso, si tenemos que usar otro sinónimo, siempre está bueno poder decir que instituir es dar un sentido, ¿no? Eh, para el escudo, para la camiseta, para el plantel, ¿sí? Ese es el concepto más clave que quiero que se lleven. Recuerden que, como les dije al principio, en su momento vimos el concepto clave en sí, aplicado desde la psicología deportiva. Ahora lo que quiero hacer acá es darle como un concepto más futbolístico, por así decir, ¿no? Eh, Recuerden que entonces a la hora de dirigir, no solo dirigen 11 jugadores, ¿m? Dirigen planteles, dirigen un club, ¿no? Están dando la cara, justamente. Eh, Ahí quise como para darle un poquito más de euforia. En el afiche como que puse, ¿no? Conducen 25 cabezas, 25 corazones. Eh, Siempre hablando como cantidad de jugadores de un plantel, ¿no? Eh, Recuerden que la institución de identidad, eso es lo más importante, ¿sí? Y que la conducción, al ordenar, da forma, ¿sí? Eh, y que justamente el ejemplo de fútbol es que todo esto esté conjugado. Bueno, eso es un principio, ¿sí? Eh, a- lo ideal de todo esto, como les vengo haciendo en las clases, es que ahora en esta segunda parte del año es presentar un tema, articularlo con el resto y ahí ir conjugando las distintas cuestiones como para que haya más articulación al respecto, ¿sí? Bueno, esta clase se las va a estar mandando Cande y y que bueno, yo después el viernes eh, ya deberían estar teniendo el afiche, o ya lo tienen, porque esto ya lo van a estar viendo después, asumo. Así que bueno, estamos en contacto con cualquier cosa, chicos. ¿Sí? Recuerden que estoy a un mensaje de distancia. ¿Mm? Bueno, cualquier cosa, ya saben. Bien, abrazo.